Hola a todos y todas, nosotras somos Jessica Delón, Macarena Oliva y Verónica Raduso, estudiantes de la licenciatura en la enseñanza de la matemática y en la materia Análisis numérico y su enseñanza, dictada por la profesora Penélope Mora. Vamos a hablar hoy de funciones y ecuaciones no lineales y la resolución de estas por el método de la secante. Nosotras tomamos este método para la licenciatura en física. Para esto, como un saber previo principal, tenemos que tener los conocimientos acerca del método de Newton-Raphson. Las ecuaciones no lineales nos ayudan a analizar cuál va a ser el comportamiento de un sistema que no conocemos. Por ejemplo, un sistema termodinámico como la atmósfera, o entender cómo se comportan determinados gases bajo ciertas condiciones. Se utilizan además en el análisis de la mecánica de fluidos e incluso en la teoría del caos de la mecánica cuántica. Es por eso que la física toma distintas herramientas de matemática que le permiten estudiar fenómenos de partículas bajo condiciones específicas. En este contexto, los distintos métodos de resolución de este tipo de ecuaciones resultan fundamentales en el trabajo del campo, facilitándolo. En clases anteriores establecimos que un método numérico consiste en construir una sucesión de puntos x sub n, de modo que la sucesión converja a la solución de la ecuación que queremos resolver, minimizando el error entre la solución aproximada y la solución exacta de dicha ecuación. También dijimos que tan importante como lo anterior es lo rápido que un método logra esta convergencia. En un primer momento estudiamos el método de Newton-Raphson, para el cual se aplica en funciones continuas derivables y para el cual necesitamos un punto de este donde trazamos una recta tangente a esta curva, como es la de color lila. En este método aproximamos las iteraciones por medio de la fórmula x sub n más 1 igual a x sub n menos f de x sub n, es decir, su imagen, dividido la derivada de este punto, la derivada de la función de este punto en x sub n. Realizando la primera iteración en el punto A. Pero estas aproximaciones pueden realizarse de forma más rápida si utilizamos el método de la secante, el cual vamos a analizar durante el desarrollo de esta clase. Los primeros pasos para aplicar el método geométricamente son, en primer lugar, elegir dos puntos, x sub i y x sub i más 1, o también lo podemos llamar x sub n y x sub n más 1, para trazar una recta secante entre los dos puntos que tenemos. Luego, trazamos esa recta secante y la extendemos hasta que pase por el eje X. Y por último, identificamos el punto de corte con el eje X, el cual pasará a llamarse X sub i o X sub n más 2.
A diferencia del anterior, este método necesita dos valores iniciales. X sub 0, que acá en el gráfico está marcado como A sub X, y X sub 1, que acá en el gráfico está marcado como B sub X. Para comenzar. Luego, los valores f de x sub 0 y f de x sub 1, que en este gráfico son a de i y b de i, se calculan y dan los puntos sobre la curva. El nuevo punto de la sucesión es el punto de la sucesión en el cual la recta que une los dos puntos previos corta el eje de abscisas, al cual en este gráfico se llamó C. En este método los puntos se usan en una sucesión estricta. Cada vez que se encuentra un nuevo punto, el número más atrasado se descarta. Y al operar de esta forma, se tendrán ciertas iteraciones idénticas a las de otros métodos, con la diferencia en que en este método es posible que surja una divergencia. La diferencia es que con la rapidez que converja este método, en cuanto se está suficientemente cerca de la solución, esa rapidez es superior a la de los demás, ya que partimos de dos puntos en vez de uno. En los anteriores partíamos de la tangente. Sin embargo, en este, al partir de la secante, ya tomamos el primer punto que se tomaba en el método de la tangente y tomamos el segundo punto. La recta que une los puntos A y B, donde A tiene abscisa x sub n menos 1 y ordenada f de x sub n menos 1 y B tiene abscisa x sub n y ordenada f de x sub n, viene dada por la fórmula y igual f de x sub n más el cociente entre f de x sub n menos f de x sub n menos 1 en el numerador y x sub n menos x sub n menos 1 en el denominador. Y a este cociente se lo multiplica por x menos x sub n. ¿De dónde surgen estos puntos A y B? Bueno, surgen de la primera recta que habíamos tomado. Obsérvese que en esta fórmula se toma como la ordenada al origen, x sub n, y como la pendiente al cociente incremental entre ambos puntos, el A y el B. ¿Dónde encontramos esta fórmula? Bueno, la podemos observar aquí, en la margen superior izquierda de la pantalla, en esta diapositiva. Y la intersección de la recta recién mencionada con el eje de abscisas se describe como x igual x sub n menos el cociente entre f de x sub n en el numerador sobre f de x sub n menos la f de x sub n menos 1, y a este cociente lo multiplicamos por x sub n menos x sub n menos 1. En este caso, el de esta última fórmula lo podemos observar en la margen inferior derecha. Y así obtenemos mediante esta fórmula la siguiente iteración, que sería esta nueva recta que vamos a trazar luego con esta iteración y el punto que nos quede más cerca, para así obtener las siguientes iteraciones y encontrar la iteración más cercana a la solución que estamos buscando. Vale recordar que en ambos casos podemos encontrar la fórmula con la notación x sub n o también con la notación x sub i. Y también podemos obtener, o encontrar mejor dicho, la notación x sub n más 1 o la notación x sub i más 1, donde n o i nos indican el número de iteraciones que vamos obteniendo. Y i más 1, la última iteración obtenida. Ahora vamos con un ejemplo numérico de la aplicación de la fórmula de la secante, en donde tenemos que calcular la raíz de f de x es igual a e elevado a la menos x menos x. Para obtener el valor de la raíz, le asignamos valores a x, que es lo que está en esta tabla. Entonces, cuando x vale 0, lo que vamos a hacer es reemplazar en la función y nos va a quedar e elevado a la menos 0 menos 0. Y eso nos va a dar como resultado 1. Lo mismo con 1. Cuando x valga 1, vamos a hacer e elevado a la menos 1 menos 1.
Esto nos va a dar como resultado menos 0,6321. Después, cuando x valga 2, nuestra función va a valer menos 1,8647. Cuando x valga 5, nos va a dar menos 4,9933. Cuando x valga 10, nos va a dar aproximadamente menos 10. Y cuando x valga 20, nos va a dar menos 20. Después lo que hacemos es graficar en GeoGebra esta función y nos va a dar este gráfico, que nos dice que la raíz es 0,564143. Eso nos quiere decir que la raíz está entre 0 y 1. También puede estar entre 0 y 6, entre 0 y 4, entre 0 y 2. Pero cuanto más nos alejemos de ese intervalo, más interacciones vamos a tener que hacer. En este caso lo que vamos a hacer es tomar el intervalo 0 y 1 para menores interacciones. Entonces, tenemos la función, tenemos el intervalo que va de 0 y 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula de la secante. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es identificar quién es x sub i más 1, identificar quién es x sub i, y luego reemplazar en la función. Entonces, vamos a identificar quién es x sub i. X sub i en este caso es 1, que vendría a ser el número mayor de nuestro intervalo, que en este caso es 1, y después x sub i menos 1 es el número menor de nuestro intervalo. Entonces nos va a quedar x sub i es igual a 1. Si lo reemplazamos en la función, nos va a dar menos 0,63212. Ahora, con el x sub i menos 1, que va a ser 0, si reemplazamos en la función, nos va a dar como resultado 1. Una vez que tengo todos los valores, lo que hago es reemplazar en la fórmula. De este lado, lo que nos está indicando este x sub i más 1 es el número de las interacciones. En este caso va a ser 1 porque es nuestra primera iteración. Entonces, una vez que reemplazo en la fórmula, en este caso tenemos x sub i que vale 1, entonces pongo un 1, menos, después la función evaluada en x sub i que vale menos 0,63212, después entre paréntesis x sub i menos 1 que vale 0, luego menos x sub i que vale 1, después la función evaluada en x sub i menos 1, que es 1, menos
la función evaluada en x sub i, que es menos 0,63212. Una vez que realice este cálculo, nos va a dar como resultado 0,61272. Entonces ya tenemos el x sub 0, que en este caso va a ser el 1, que va a pasar a ser el dato menor. Y después tenemos el x sub 1, que es el valor que acabamos de hallar, 0,61272. Después, para la segunda iteración, lo que hacemos es lo mismo. Identifico quién es, en este caso, x sub i y x sub i menos 1. En este caso, x sub i va a ser 0,61270 y x sub i menos 1 va a ser 1. Una vez que reemplace estos valores en la función original, ahí lo que hago es reemplazar en la fórmula del método de la secante. Si reemplazo los valores, nos queda 0,56384. Lo que hacemos es ahora calcular un error porcentual, que eso es el módulo del valor que nos dio, en este caso 0,56384, menos el x sub 1, que es 0,61270, sobre el valor que nos dio por último, en este caso 0,56384, por 100. Eso nos da como resultado 8,6656%. O sea que en la segunda iteración hay un error de 0,6656%. Ahora pasamos a la tercera iteración. Lo que hacemos es lo mismo, identificamos cuál es el x sub i, que en este caso va a ser 0,56384, y identifico cuál es el x sub i menos 1, que va a ser 0,61270. Y luego reemplazo estos valores en la función original, que son estos que están acá. Una vez que sé quién es quién, en este caso x sub i y x sub i menos 1, lo que hago es reemplazarlo en la fórmula de la secante. Una vez que reemplazo, obtengo como resultado 0,56717. Y lo mismo, calculo el error porcentual, que va a ser el x sub 3 menos el x sub 2 sobre el x sub 3 por 100, y nos va a dar como resultado 0,5871%.
Este error es bastante aceptable, ya que está por debajo del 1%. Pero cuanto más interacciones haga, más cerca de la raíz voy a estar. En este caso, como es un error aceptable, nosotras la dejamos hasta ahí. Entonces nos dio que la tercera interacción, reemplazándolo en la fórmula de la secante, nos daba 0,56717. Y lo que nos está diciendo el gráfico de esta función es que la raíz es 0,567143. Eso nos está diciendo que estuvimos bastante cerca, pero que todavía hay un error porcentual de 0,5871%. Bien, hasta ahora estuvimos viendo la interpretación gráfica del método de la secante y también la utilización de la fórmula del método de la secante con un ejemplo, ¿sí? Pero como nosotras trabajamos con la licenciatura en física, como ya se dijo anteriormente, el método de la secante en física se utiliza para resolver situaciones que no se pueden resolver analíticamente. Por lo tanto, para darlo en la licenciatura vamos a necesitar algunos conocimientos previos de física. Bien, esos saberes previos de física son equilibrio térmico, principio de la termodinámica, calor, transferencia de calor, que son los temas que usualmente en física se utiliza el método de la secante. ¿Sí? En este caso vamos a mostrar dos ejemplos de problemas que podrían darse en carreras como la licenciatura de física. El primero es bastante sencillo. Se desea transportar agua en este camión cisterna para una obra que se encuentra a cierta distancia, de tal manera que su contenido de agua sea el 85% de la capacidad total de tanque, dado que es la capacidad máxima que se puede llevar con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la NTP, que es la norma técnica de protección. Para ello debemos calcular hasta qué altura H debe de ser llenado el tanque con la finalidad de que se cumpla con las condiciones mencionadas. Se tiene este camión cisterna de forma cilindro recto elíptico, la cual tiene una base menor de B igual a 90 centímetros, una base mayor de A igual a 130 centímetros y una longitud L igual a 1120 centímetros. Los datos que tenemos del problema son los siguientes. Según el problema, nuestro objetivo es hallar la altura para cuando el agua llena el 85% de la capacidad del tanque cisterna. Entonces, del gráfico podríamos decir que H es la altura a hallar, la cual comienza desde el nivel del suelo hasta la capacidad máxima del tanque, que va a ser nuestra incógnita. B es el volumen máximo que puede soportar el tanque, que es de 35.000 litros. A es el lado mayor de la elipse, que mide 1.3 metros. B es el lado menor de la elipse, que es 0,9 metros. Y L es el largo del tanque cisterna, que es 11.2 metros. Como se observa en el gráfico, H, la altura H, va a pertenecer al intervalo de 0 hasta 2 por B, ¿sí? Como B vale 0,9, el intervalo va a ser de 0 a 1.8. Bien.
Para encontrar una fórmula que nos permita hallar el valor de la altura, primero vamos a escribir el volumen en función de la altura, como se ve a continuación. Reemplazamos ese volumen de datos para hallar una función de h. Una vez obtenida la función de h y una vez definido el intervalo, que es de 0 a 1,8, ese va a ser el intervalo de trabajo. Bien, sabiendo esto, lo que tenemos que hacer es hallar las raíces de la función por el método abierto, que es el método de la secante, con una tolerancia máxima de error de 10 a la menos 5. La fórmula de recurrencia para realizar la iteración es la que ya vimos anteriormente, la misma. Entonces vamos a identificar los valores iniciales. El x sub 0 va a ser 0 y el x sub 1 va a ser 1,8. A partir de ahí vamos aplicando en la fórmula con determinadas iteraciones, como en el ejemplo que explicó Jessica, y vemos que a partir de la iteración 7 llegamos al error que nos piden, ¿sí? Entonces, h va a medir 1,42696 metros. A medida que vamos calculando la iteración, vamos calculando el error para llegar a lo pedido. Bien, pasamos al siguiente problema. El siguiente problema dice: un ingeniero está diseñando un intercambiador de calor que utiliza vapor de agua para calentar aire. Durante el proceso, el vapor condensa a 100 grados y se desea conocer la temperatura final del aire de salida del intercambiador. El aire entra al sistema a 30 grados y se calienta a presión constante hasta alcanzar una temperatura Ts, que es la temperatura de salida, pero debido a la transferencia de calor y a la humedad, el modelo energético del sistema lleva a la siguiente ecuación de equilibrio de energía no lineal. Tenemos F de Ts igual a 0,02 Ts menos 100 al cubo más 1,5 Ts menos 30 menos 200 igual a 0. Nos pide calcular la raíz con el método de la secante hasta un error de 10 a la menos 5 aproximadamente. En este caso no tenemos definido el intervalo para trabajar. Por lo tanto, tendremos que darle valores a Ts para encontrar un cambio de signo en las imágenes que indique la existencia de una raíz. Por lo tanto, primero calculamos el intervalo y una vez establecido el intervalo de trabajo, se identifican los elementos de la fórmula para comenzar a iterar. Bien, dándole valores a Ts, observamos que en el intervalo de 110 a 120 hay un cambio de signo que indica la existencia de una raíz. Por lo tanto, lo establecemos como nuestro intervalo de trabajo. Como ya tenemos el intervalo, identificamos los elementos de la fórmula como se ve a continuación. X sub i va a ser igual a 120, f de x i va a ser igual a 95, x sub i menos 1 es igual a 110 y f de x sub i menos 1 es igual a menos 60. De esta manera ya podemos comenzar a iterar. Bien.
comenzamos a iterar y a calcular el error una vez que terminemos de iterar y observamos que en la iteración número 6 obtenemos el error pedido. Por lo tanto, el valor de TS va a ser 115,3251 aproximadamente, que es el valor de la temperatura de salida. Estos son algunos ejemplos de los que podemos trabajar con una licenciatura en física. Son ejemplos sencillos que no se meten tanto con la física, pero se puede aplicar el método tranquilamente. Obviamente que los temas que involucra la física tienen que verse previo a este método, porque si no, no podrían aplicarse. Y de esta manera terminamos con la clase. Les agradecemos haber estado hasta acá.